Muy buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos. Acá vamos a presentar un nuevo ejercicio de circuito eléctrico en paralelo, donde vamos a aplicar también la parte práctica y la parte de cálculo matemático. Entonces, como ven aquí, tenemos este ejercicio donde hay una fuente de alimentación de 12 voltios DC, o sea, de corriente continua, y tenemos 5 resistencias de 330, 220, 330 ohmios. Tenemos de 220 ohmios también. Tenemos la resistencia 5 de 330 ohmios también. Entonces, ¿qué necesitamos hallar? Necesitamos hallar la corriente total, porque como este circuito en serie, no era paralelo sino en serie, me disculparán ahí, en serie, necesitamos hallar. Entonces, lo primero es hallar que la tensión de R1, tensión de R2, tensión de R3, tensión de R4 y tensión de R5. Lo otro es la corriente total, que vemos aquí, la corriente total, también hay que hallarlo. Bueno, y vamos a hallar las potencias de la resistencia 1, de la resistencia 2, de la resistencia 3, de la resistencia 4 y de la resistencia 5. Entonces, esos son los valores que vamos a hallar. Y a pesar de que vamos a hallar estos valores, también vamos a hallar la potencia total y la potencia consumida, que esa potencia obviamente es diferente. Esta es la consumida, que es casi parecido, pero tiene, digamos que es como una potencia que es, puede que sea parecido, pero tiene una diferencia ahí. La consumida es sumar todas las potencias de cada resistencia, y ese resultado ese resultado obtenido, pues obviamente va a dar una potencia, que esa es la potencia consumida, total consumida. Es decir, que es la potencia que vamos a visualizar como una potencia, o sea, un resultado de toda la suma de cada consumo de potencia de cada resistencia. Eso sería la potencia consumida. Y la potencia total sería aplicando ley de Ohm, que sería tensión por corriente, o sea, la ley de Ohm, no, la ley de Watt, la ley de Watt en ese caso. Entonces, si no es bien, vamos a empezar con el ejercicio. Entonces, para que damos más espacio, vamos a empezar. Corriente total. Entonces, como estamos en circuito en serie, el circuito en serie nos permite sumar toda. En serie tenemos que sumar primero las resistencias, sacar la resistencia total. Aquí ya RT es igual a 330 ohmios más 220 ohmios más 330 ohmios más 220 ohmios más 330 ohmios aquí, listo. Entonces, metiendo esto en la calculadora, nos daría aproximadamente, pues, 330 más 220 más 330 más 220 más 330. Esto nos daría 1430 ohmios. Esta sería la resistencia total de la suma de cada resistencia en un circuito en serie, como ya lo sabemos. Sería la suma, la resistencia total de toda la suma en este circuito en serie. Y en sí en general. Digamos que en general, porque en circuito en serie sabemos que como hay que ser para sumar toda la resistencia, para hallar la resistencia total, y ahí sí, cuando hallamos la resistencia total, poder hallar la corriente total, que es la corriente que circula todo este circuito. Entonces, hasta ahí vamos bien. Listo. Entonces, después de esto seguimos con, ya tenemos RT, que sería 1430. Ahora vamos a hallar la corriente total. Entonces, IT sería igual a 12 voltios
dividido 1430 ohmios. Entonces si T sería igual a ¿qué? Entonces 12 voltios dividido 1430, esto nos daría 0.0083 amperios. De esta manera nos daría esto de acá. ¿Listo? Entonces después de ello, ya hallando la corriente, entonces la corriente sería, poniéndola aquí, sería 0.0083 amperios. Entonces borrando aquí, vamos a borrar acá para tener más espacio en este caso. Pues borrando aquí, listo. Como ya damos la resistencia total, vamos a poner acá nuevamente, que es 1430 ohms. Vamos a hallar la tensión de cada resistencia. Como nos están pidiendo acá hallar la tensión de cada resistencia, entonces vamos a pasar a hallar la tensión de cada una. Entonces, aplicando ley de Ohm, tensión de resistencia 1 es igual a 330 ohmios por la corriente que quería. Recuerden que acá en circuito en serie la corriente es la misma, en paralelo es diferente. O sea, se reparte por cada digámoslo, por cada resistencia en paralelo. De 0.0083 amperios. Listo. Entonces, tensión de resistencia 1 sería igual a 330 por 0.00883. Esto daría 2.73 voltios. Si damos la tensión de la resistencia 2, sería 220 ohmios multiplicado 0.0083 amperios. Entonces, tensión de resistencia 2 sería igual a que 220 por 0.0083. Eso nos daría 1.82 voltios. Ahora vamos a hallar la tensión de la resistencia 3, sería BR3 es igual a 330 ohmios por la corriente que sería 0.0083 amperios. Entonces, tensión de la resistencia 3 sería igual a 330 por 0.0083. Esto nos daría 2.73 voltios. Ahora hallando tensión de resistencia 4 sería igual a ¿qué? A 220 ohmios por 0.0083 amperios. Entonces, tensión de resistencia 4, el resultado sería 220 por 0.0083. Esto nos daría 1.82 voltios. Entonces vamos a ir apuntando aquí arribita para que no lo olviden. Entonces BR1 sería igual a 2.73 voltios. BR2 sería igual a 1.82 voltios. BR3 sería igual a 2.73 voltios. BR4 sería 1.82 voltios. Y BR5, que faltaría BR5, o sea, tensión de resistencia 5, sería igual a 330 ohmios multiplicando 0.0083 amperios. Perdón ahí. Entonces esto borrando aquí para tener más espacio en el tablero. Borrando aquí, entonces esto nos daría tensión de resistencia 5 sería igual a ¿qué?
a 330 por 0.0083. Eso nos daría 2.73 voltios. Listo. Entonces, en resumen lo que hallamos, entonces volvemos a repetir. Tensión de resistencia 1, 2.73 voltios. Tensión de resistencia 2, 1.82 voltios. Tensión de resistencia 3, 2.73 voltios. Tensión de resistencia 4 sería 1.82 voltios. ¿Por qué hay los que repiten? Pues porque las resistencias, digamos que si acá tenemos una resistencia de 330 ohmios y aquí también volvemos a repetir, a conectar una de 330 y aquí en la resistencia 5 otra de 330, obviamente multiplicar esas tres resistencias de 330 por la corriente, pues obviamente va a dar la misma tensión. Eso ya, lo mismo aquí, resistencia 2, 220 y resistencia 4, 220. Entonces por eso es que ahí haciendo la ley de Ohm, la tensión se va a repetir la misma en cada, dependiendo de la resistencia, se repite la misma. Entonces si no es más con esto, si no es más con esto, vamos a, para comprobar de que las tensiones de cada resistencia estén correctas, vamos a sumar todas las tensiones, es decir, todas las tensiones que hayamos con de la tensión de cada resistencia, vamos a sumarlas todas y de esa suma tiene que darme aproximadamente o me puede dar exacto la fuente de alimentación de 12 voltios. Así nosotros verificamos si está correcto o no está correcto. Entonces, cambiando el marcador, entonces sumamos 2.73 voltios más 1.82 voltios más 2.73 voltios más 1.82 voltios más, sumando esto, más tensión de resistencia 5, 2.73 voltios. Entonces, BT, sumando esto, vamos a ver cuánto nos da. Como les digo, tiene que dar aproximadamente, si a 11.6, 11.7 está correcto. Está correcto, ¿por qué? A pesar de que no da exacto, o sea, no daría como exacto la fuente de alimentación de 12 voltios, ¿por qué digo que está correcto? Porque, y eso dependiendo de las resistencias, depende también de los decimales, pues ahí se está comprobando de que la tensión, sumando todas estas tensiones de cada resistencia, se está comprobando de que la suma de todo eso tiene que dar 12. Pero como le digo, al momento de la práctica, ahora que vamos a hacer la práctica ahora, después de hallarlo, la parte de cálculo matemático, vamos a dar cuenta que no es lo mismo. O sea que aquí puedo dar decimal, me puede dar acá 11.6 voltios. Y en el multímetro me da 12. Entonces, pero o sea, por decimales es correcto. ¿Por qué? Porque se aproxima a la tensión de la fuente de alimentación de 12 voltios. Entonces, sumando eso sería 2.73 más 1.82 más 2.73 más 1.82 nuevamente más 2.73, o sea, sumando es 11.83, lo que les decía ahora, que no siempre me va a dar un resultado exacto. De la tensión total me da 11.83 voltios. Listo. Entonces, poniéndolo por aquí para que no se nos vaya a olvidar, 11.83 voltios. Entonces aquí vamos a ahorrar acá para tener más espacio, como les digo. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya calculamos, ya hallamos BT, ya está. Las tensiones de cada resistencia ya la hallamos ya. La corriente total también ya la hallamos. ¿Qué va a hallar? Las potencias o sea, son las potencias consumidas por cada resistencia que vamos a ver acá. Entonces tenemos PD1 sería igual acá, tensión 1, 2.73 voltios. Eso lo multiplicamos por la corriente que sería 0.0083 amperios, o sea que
potencia de resistencia 1 nos daría 2.73 por 0.0083 nos daría 0.022 vatios, sería la potencia de resistencia 1. Ahora tenemos potencia de resistencia 2, que sería 1.82 voltios de la tensión de la resistencia 2 por 0.0083 amperios. O sea que potencia de la resistencia 2 nos daría 1.82 por 0.0083 nos daría 0.015 vatios. Sería la potencia de la resistencia 2. Ahora la potencia de la resistencia 3. Esto daría 2.73 voltios por 0.0083 amperios. ¿Sabe? La potencia de la resistencia 3 sería igual a 2.73 por 0.0083. Y esto nos daría 0.022 vatios. Listo. Como bien, recuerden que cuando estamos hallando las tensiones de cada resistencia hay unos que repetían, pues porque la resistencia es la misma. En la 1, si R1 es 330, pues R3 es 330 también. Y en R5 también es 330. Entonces con eso, como es las tensiones fueron también 1.82, después por acá 1.82. Y así, o sea, son repetitivos por la misma resistencia, pues obviamente calculando la potencia de cada resistencia consumida, pues me va a dar también lo mismo. Entonces, potencia de resistencia 4 es igual a, entonces sería 1.82 voltios por 0.0083 amperios. Entonces, potencia de resistencia 4 es igual a 1.82 por 0.0083 daría 1.0015 vatios. Listo. Y nos faltaría la potencia de resistencia 5. Como ya no me cae por aquí, como acá ya no hay espacio, pues toca hacerlo arriba. Entonces, potencia de resistencia 5 sería igual a ¿qué? La tensión de resistencia 5, eso me dio un 2.73 voltios multiplicado 0.0083 amperios. Entonces, potencia de resistencia 5, esto sería igual a ¿qué? 2.73 por 0.0083. Esto nos daría 0.022 vatios. Listo. Como ya hallamos cada una, ¿qué nos hace falta? Ya, como nos piden el problema que tenemos que hallar la potencia de cada una, pues ya la hallamos, ¿qué falta? Hallar la potencia total y hallar la potencia consumida, o sea, faltarían esas dos. Entonces, para que nos quede más fácil, voy a apuntar por aquí las potencias para que no me olvide después. Pues para que después no me olvide, entonces apuntarlas por aquí y ya calcular la potencia consumida y la potencia total. Entonces borrando acá para tener más espacio. Listo, tener más espacio aquí. Entonces vamos a hallar primero la potencia consumida. ¿Cómo la hallamos? Hay que sumar las potencias de cada resistencia que hallamos ahora. Entonces ponémosle P consumida. Entonces sería potencia 1 nos dio 0.022 vatios más 0 la potencia de la resistencia. La potencia de la resistencia 2, 0.015 vatios más
0.022 vatios más 0.015 vatios. Esto lo sumamos más 0.022 vatios también nuevamente. Y aquí tendría resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4, resistencia 5. Listo, entonces potencia consumida. Entonces sería igual a qué. Sumando esto nos daría 0.096 vatios. Solamente sumando, esa sería la potencia consumida total de las potencias consumidas por cada resistencia. Ahora vamos allá a la potencia total. Entonces aplicamos ley de Watt. Sería potencia total es igual, como sabemos que potencia, la ley de Watt dice que potencia es dividido tensión sobre corriente, entonces vamos a aplicarlo. Si tapamos aquí la potencia en la ley de Watt, sería potencia igual a tensión, que sería 12 voltios, por la corriente total, que sería 0.0083 amperios. Entonces potencia total, esto sería igual a, si multiplicamos eso en la calculadora, nos daría 0.0083 0.099. Entonces, como les decían ahora, esta es la potencia total. Como les decía ahora, a veces puede dar, a veces esa potencia total con la consumida puede dar hasta igual resultado. Pero como les digo, hay dos formas como de hallarlo. Una es sumando cada potencia consumida de cada resistencia, sumarla, así como lo hicimos con las tensiones de cada resistencia. Y la otra es aplicando ley de Watt directamente. Entonces miren que no da mucha diferencia, que acá 0.096 y acá 0.099 vatios. Entonces digamos que no hay mucha diferencia ahí. Entonces, con base a lo que hayamos acá, ahora sí vamos a pasar a la parte práctica, para que miren y visualicen de que todo lo que es matemática aquí, pues realmente se demuestra en la práctica, se va a visualizar en la práctica, no necesariamente que la tensión 1 me dio tal aquí en el cálculo matemático, me va a dar igualmente en la práctica, no. Digamos que por decimales puede cambiar algo, pero es que hay lo mismo. Eso no es la gran cosa. Entonces, si no es más, con base a lo que hayamos acá, vamos a pasar a la parte práctica. Entonces, como ven ahí, vamos a pasar a la parte práctica, perdón por la demora. Bueno, acá tengo digamos que el blog de los ejercicios para comparar los resultados de la parte matemática con la parte práctica. Entonces, primero que tengo que hacer, tener un multímetro, cualquier tipo de multímetro. El otro paso es tener, ya sabemos que el terminal rojo es para medir el polo positivo, el terminal de color negro para medir el polo negativo. Entonces en el multímetro lo ponemos en tensión de corriente continua, porque como ya sabemos que acabamos de alimentar una fuente de alimentación de 12 voltios, en este caso tengo un adaptador, no sé si lo alcanzan, ese adaptador lo tengo de 12 voltios que está conectado en esa extensión. Entonces en ese caso vamos a comprobar. Entonces me acomodo aquí para comprobar esa parte, acomodando aquí. Entonces, estas que están viendo aquí son las resistencias. Entonces, sabemos que las resistencias 1 es de 330 ohmios, la resistencia 2 de 220, la resistencia 3, 330 ohmios, la resistencia 4, 220 ohmios, la resistencia 5 de 330 ohmios. Entonces, midiéndolo, entonces con base a eso vamos a empezar. Vamos a ensayar a ver si los resultados que nos dieron en la parte de cálculo matemático en las fórmulas es lo mismo. Vamos a comprobar si es verdad. Entonces acá tenemos la tensión de corriente continua y aquí alimentamos polo positivo de 12 voltios y acá el polo negativo.
Vamos a primero a medir la tensión. Acá, entonces acá en la hoja dice que la cálculo matemático, la tensión de resistencia 1 nos dio 2.73 voltios. Vamos a ver cuánto nos da acá en la resistencia 1, que sería 330 ohmios. Entonces midiendo, vamos a ver cuánto nos da. Entonces midiendo el polo positivo en la resistencia, en la parte de la resistencia aquí como están viendo, y midiendo la otra parte de la resistencia, no, aquí en el multímetro nos marca 2.87 y en la parte matemática nos marcó 2.73. Como les decía ahora, no necesariamente el resultado del cálculo matemático va a dar igual al resultado del cálculo práctico, pero de igual manera, digamos que por unos decimales, pues obviamente cambia una parte. Entonces, aquí estamos comprobando de que en verdad lo que hicimos el cálculo matemático con la práctica que estamos midiendo acá en la resistencia 1, pues está correcto. Listo. La tensión de la resistencia 2 en el cálculo matemático nos dio 1.82. Vamos a ver aquí cuánto da. Entonces, de la resistencia 2, que es este, midamos de esta parte a esta, 1.85. Bueno, por unos decimales también, pues estamos midiendo casi igual. Pero como ven aquí, no es o sea, es decir, por decimales obviamente cambia un poquito, pero sí se aproxima bastante. Porque acá nos dio 1.82, acá nos están dando 1.85. Entonces seguimos con la resistencia 3. Desde aquí a acá, 2.79. Y en la tensión de la resistencia 3 de la parte de cálculo matemático nos dio 2.73. O sea que digamos que no es mucha la diferencia. Ahí estamos verificando de que está correcto. Ahora la tensión de la resistencia 3, acá en este caso, entonces midiendo aquí el polo, como el polo positivo así, entonces la idea es que la terminal de color rojo, entonces lo midamos aquí y esta parte acá. Entonces la tensión de la resistencia 4 en cálculo matemático nos dio 1.82, aquí nos está dando 1.84, listo, seguimos. La tensión de la resistencia 5, el cálculo matemático nos dio 2.73. Vamos a ver aquí cuánto nos da. Aproximadamente tiene que dar. Nos da 2.77. Diga, entonces siguen que por decimales pues, obviamente cambia un poquito, cambia. Como les decía que los resultados en cálculos matemáticos a la parte práctica pues obviamente no necesariamente tiene que ser lo mismo. Digamos que por decimales cambia algo. Pero realmente ahí se está demostrando de que está correcto lo de la matemática que aplicamos ahí a la parte práctica. Y ahora ahí medimos la tensión total, que da 12, a nosotros nos dio un 11.82, aquí tiene que dar más o menos 12. Si medimos de aquí a aquí nos da 12 puntos, espérate que aquí acomodar esto, 12.16, o sea que efectivamente está correcto los cálculos matemáticos. Ahora mide la corriente. La corriente total nos dio 0.008. O sea que aquí más o menos tiene que darnos como aproximadamente como 1.01. O sea, porque es como acercando a 0.01 amperios. Cambiando aquí vamos a cambiarlo a donde dice corriente continua. Aquí. Entonces midiéndolo, vamos a medirlo de aquí a este de acá. Efectivamente nos da 0.01. Obviamente el cálculo matemático nos dio 0.0083 amperio. Entonces, digamos que se acerca bastante al 0.01. Pero la diferencia es que, como les decía, por decimales cambia siempre bastante. No siempre en la parte práctica pues va a dar exactamente lo que es el cálculo matemático. Entonces, pero como ven aquí estamos verificando de que nos está dando. Entonces con esto pues hasta aquí finalizaríamos el video del circuito en serie con la práctica, obviamente agregando la práctica. Si estos videos te han gustado, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Y ya sabes que aquí subimos contenido de
de temas de matemáticas, álgebra, trigonometría, geometría analítica, geometría euclidiana, cálculo integral, diferencial, temas de física también, y esos temas que también obviamente es de electrónica, como ven aquí, temas de electrónica y temas también de electricidad, porque resulta que los cálculos matemáticos que ven en el circuito en serie paralelo, pues prácticamente en las dos ramas pues se aplica la misma matemática, prácticamente sí. Lo que cambia es que la electrónica se desempeña en ciertas cosas y la electricidad en otras cosas similares, o sea, diferentes. Pero como les digo, la matemática es la misma. Entonces, si no es más, digamos que este video siempre fue larguito, pero quería explicarles de dónde salía o sea, lo que hicimos los cálculos matemáticos, de dónde salía y para comprobarlo, para que ustedes vieran cómo se ve en la parte práctica. Es un circuito electrónico, como les decía, es un circuito electrónico que estamos viendo aquí, pero el objetivo de este video era, con la parte del cálculo matemático, complementar, y con la práctica y la teoría, digamos que las dos, pues para que fuera más claro y hubiera más comprensión a la hora, bueno, de aquí es que sale esta matemática, aquí es que yo mido. Entonces era el objetivo, es para que ustedes vieran de dónde sale esto. Entonces, si te gustó este video, dale un me gusta a este video y recuerda suscribirte aquí abajo, aquí abajo en la campanita de notificaciones, activarla para estar entera o enterada de mis otros videos de clases. Nos vemos en el siguiente video y muchas gracias por la clase. Hasta luego.